Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias ahí donde están, al Salmo 99. Vamos a leer los primeros 3 versículos, donde dicen: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu gran nombre y temible. Él es santo. Amén. Oremos para presentarnos delante del Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que tú nos das de poder compartir, oh Dios, tu palabra y adorarte, Señor. Queremos, oh Dios, bendecir tu nombre. Queremos, Padre, humillarnos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, tú eres santo, Señor, y cada uno en nuestros hogares, Señor, entender y saber que tú eres Dios y estaremos tranquilos, Señor, y a pesar de las circunstancias nos congregamos bajo el nombre de Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y te miramos a ti, Señor, nuestro Rey celestial, nuestro Padre, nuestro proveedor y nuestro guardador y sanador de nuestra tierra. Padre, queremos bendecir tu nombre y adorarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor, miraré al Rey. Los tiempos que se oscurece, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, a la muerte. En quien mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está, mi Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, aun lo secreto, y hará justicia, guiará su pueblo, nadie derriba su fundamento. Ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono
Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, yo miraré al Rey, miraré al Rey. Amén. Solo a ti miramos, oh Dios, en nuestras circunstancias y en todo lo que está pasando, Señor. Miramos a ti, nuestro Rey celestial y Padre eterno. Solo en ti tenemos salvación y libertad. Solo en Jesús. Solo en ti, oh Padre. Cantemos al Señor. Solo en Jesús está nuestra fe, nuestra esperanza. Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, y en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación. Por este mundo herido fue y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Yo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Gracias, Dios. Desde al nacer hasta el morir, Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me soy.
Gracias, Señor, en ti nos sostenemos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en todo tiempo. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y que tu gracia nos envuelva y podamos, Señor, ser edificados en el nombre de Jesús. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más que nos permite estar aquí para compartir la palabra del Señor en esta preciosa mañana que Él nos ha regalado, en la cual podemos adorarle juntos como congregación y al mismo tiempo a la distancia. Y por eso queremos invitarte a que tú puedas ir, si tienes una Biblia, y traerla para compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Estamos predicando una serie de sermones en la primera carta del apóstol Pedro, y en el día de hoy estaremos predicando en el capítulo 2 de Pedro, en los versículos 18 hasta el 25. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Leemos la palabra de Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondían con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta serie se llama Esperanza en medio del sufrimiento, y he titulado este sermón Siguiendo las pisadas de Jesús. Pero acompáñame primeramente a orar y a presentarnos delante del Señor. Eterno y buen Padre Celestial, Dios amante y misericordioso, en esta mañana te adoramos y bendecimos tu nombre, y te agradecemos, oh Dios, por habernos dado la vida, pero sobre todo, Señor, porque tú nos sostienes en medio del sufrimiento. Ayúdanos, oh Señor, por medio de tu palabra, a ser edificados. Ayúdanos a encontrar consuelo en medio del sufrimiento. Pero también, oh Dios, rogamos por aquellos que nos están mirando desde sus hogares, por aquellos que están escuchándonos, oh Señor, que no te conocen, que puedan, oh Dios, ser traídos con lazos de amor delante de ti. Utiliza, oh Señor, al predicador como instrumento, como canal de bendición, y que al final de todo lo hablado tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Siguiendo las pisadas de Jesús. Hay personas que elaboran una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morir. Una lista de deseos. Hace algún tiempo yo tenía un deseo que quería llevar a cabo y decidí tacharlo de mi lista. Decidí llevarlo a cabo. Y era montarme en unos patines, de estos patines que tienen las ruedas lineales. Cuando yo era niño, los patines venían con 4 ruedas, 2 frontales y 2 traseras. Quizás algunos rápidos pueden calcular más o menos mi edad. Pero yo dije, bueno, si los niños y los adolescentes se montan en estos patines, no debe ser nada difícil que yo me monte en estos patines. Pues una tarde decidí hacerlo. Me puse mis patines, hermanos, y salí a patinar. Gracias a Dios que me guardó y que Él tiene propósito para con mi vida. Pero casi me rompo la cabeza al tratar de montarme en estos patines. Para vergüenza mía, apareció una niña que me dijo, ¿y cómo es posible que usted no sepa montar patines? Si usted es grande y yo soy una niña. Ahora, hay cosas que parecen más fáciles de lo que realmente son.
Y una de estas cosas es el sufrimiento. Como creyentes, nosotros tenemos la instrucción de Dios con respecto al sufrimiento, pero a veces yo tengo la impresión de que hay creyentes que piensan que porque ellos se congregan en una iglesia, que porque ellos leen sus Biblias, que porque ellos oran delante de Dios, que porque ofrendan y hacen una vida de eclesiología o una vida en la iglesia, esto ya es suficiente para librarles del sufrimiento. Nada más lejos de la realidad. Son quizás como aquellos discípulos, seguidores de Jesús, como los apóstoles, que nos dice Juan 9, que ellos le preguntaron ante el ciego de nacimiento: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Asumiendo que él era ciego porque había cometido un grave pecado. Pero ahora el sufrimiento se agrava más cuando es un sufrimiento injusto, cuando sufrimos de una manera que entendemos no merecemos. Pero se hace más difícil de soportar cuando nosotros hacemos lo que hizo Asaf en el Salmo 73 y miramos cómo el impío prospera y nos preguntamos entonces: Señor, pero yo soy tu hijo, soy tu sierva, ¿por qué me viene esta situación a mí? Ahora la pregunta es: ¿qué esperanza nosotros tenemos delante del sufrimiento? ¿Cómo nosotros podemos sufrir para la gloria de Dios? Puesto que el sufrimiento es una realidad en esta tierra caída, ¿cómo nosotros podemos responder ante el sufrimiento repentino que viene a nuestras vidas? Y he titulado o he dividido este sermón en 3 encabezados. Primeramente, un mandamiento, una exhortación. Sufre con propósito, versículo 18. Una motivación para llevar a cabo esta exhortación y un fundamento. Lo voy a repetir: una exhortación, la motivación para llevar a cabo la exhortación o el mandamiento, y finalmente el fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar la motivación o el deseo de nosotros obedecer este mandamiento. Y lo que me propongo es, a la luz de este pasaje, es que ya que Cristo caminó la senda del sufrimiento, tú y yo podemos seguir sus pisadas confiadamente. Lo voy a repetir: puesto que Cristo caminó la senda del sufrimiento, tú y yo podemos confiadamente caminar en medio de esta senda del sufrimiento. Versículo 18, la exhortación o el mandato. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El apóstol Pedro le está escribiendo a estos hermanos, quizás los más débiles dentro de la clase social, hermanos que estaban esclavizados, eran siervos domésticos, eran un esclavo de hogar. Y en la antigüedad, en el Imperio Romano, hermanos, la vida, el bienestar del esclavo estaba literalmente en las manos de su amo. Si era un amo bueno, ese esclavo le iría bien, pero si era un amo malvado, ese esclavo pasaría mucho trabajo. Ahora, Pedro no solamente le dice la manera como ellos, qué es lo que ellos deben de hacer, sino que también les da mandamientos sobre la manera. ¿Qué debían ellos hacer? Estar sujetos, pero al hacerlo debían hacerlo, valga la redundancia, con todo respeto, con la totalidad de respeto, de manera plenamente respetuosa debían conducirse ante estos hermanos. Ahora, ¿qué podía ser peor que un esclavo en el siglo I? Bueno, un esclavo que tuviese un amo hostil. Y este es el caso. Pedro le dice: no solamente a los buenos y afables, sino que también deben someterse con todo respeto a aquellos que son difíciles de soportar. Y aquí la idea de difícil de soportar viene de la palabra, o más bien es la raíz donde sale la palabra escoliosis, o desviación de la columna vertebral. Son personas, son amos torcidos, inmorales, que no tienen ningún tipo de respeto por lo que es bueno, por lo que es agradable. Imagínense una persona tener que caminar con la columna vertebral torcida, el dolor que puede causar esto.
Es la idea que Pedro está transmitiendo. Son amos que son torcidos en la manera de conducirse. Ahora, es interesante porque Dios no solamente nos da a nosotros el mandato, sino que nos dice cómo nosotros debemos hacerlo. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Dios demanda que Él debe ser obedecido también por la motivación correcta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? O tú obedeces a la manera de Dios o simplemente estás en pecaminosa desobediencia. Una mediana obediencia es una desobediencia total. Una obediencia parcial es una desobediencia total. Ahora, no solamente vemos esto, sino que también hay un principio aquí que yo pienso que es válido. Y es el principio de que nosotros debemos agradar a Dios a la manera de Dios. Hay muchas personas que quieren agradar a Dios, pero a su manera. Ellos quieren obedecer, pero simplemente con aquellas cosas en las cuales con las cuales están de acuerdo. Obedecer con aquello que les agrada. Pero Pedro les ha dicho a ellos, ustedes deben sujetarse al que es gentil, pero al que también es difícil de soportar. Y pienso que esto toma relevancia, porque nosotros debemos sujetarnos a Dios, no simplemente cuando la voluntad de Dios sea favorable para nosotros. Ahora, ¿qué puede ser más difícil que ser esclavo, que ser siervo, que tener un amo que sea hostil? Bueno, un creyente que sea esclavo con un amo hostil, con un amo que tenga una conciencia torcida. Y es justamente lo que está pasando con estos hermanos. Estos hermanos creyentes, esclavos y consiervos, con amos, que tienen la conciencia torcida. Es como si Pedro estuviese calentando el horno con cada circunstancia, con cada mandamiento. Estos hermanos estaban en vulnerabilidad. Y ahora se suma una persona que no solamente hace difícil el trabajo de siervo, sino que está contrario a la fe que ellos están creyendo. Es un amo hostil. ¿Qué han hecho estos hermanos? El texto no nos dice que han hecho algo malo. Simplemente nos dice que estos siervos son difíciles de soportar. Y esto es interesante que nosotros lo entendamos, hermano. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento injusto, del sufrimiento repentino, puede surgir la pregunta, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto? Si yo estoy buscando de Dios, si estoy anhelando su voluntad, si estoy caminando en sus caminos, ¿por qué viene esto a mí? Quizás ellos sí se estaban haciendo esta pregunta. Ven acá, y es quizás el temor de Pedro, ven acá, pero cuidado si yo me he equivocado de camino. Cuidado si yo estoy escogiendo mal. Y tú y yo pasamos por estos momentos, quizás en los cuales estamos esperando un refrigerio espiritual, y en vez de salir de la prueba, ¿qué ocurre? La prueba se intensifica o viene otra de manera repentina. Momentos de sufrimiento. Pero hermanos, tú y yo, como dice el pastor Timothy Keller, debemos recordar ante el dolor y sufrimiento que la finalidad es que nosotros entendamos que no tenemos el control de todas las cosas y que nunca lo hemos tenido. Lo voy a repetir. Timothy Keller dice, cuando el dolor y sufrimiento llegan a nuestra vida, la finalidad es que caigamos en cuenta no solo que no estamos en control, sino que nunca hemos tenido el control. Fin de la cita. El sufrimiento nos lleva a entender que el control nunca ha estado en nuestras manos, sino que es Dios que tiene el control. Ahora alguien puede preguntarse, ¿cuál es la razón del sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia con respecto al sufrimiento? Evidentemente, hermanos, la palabra de Dios enseña que nosotros sufrimos. El sufrimiento es universal. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, sufrimiento en esta tierra. El sufrimiento es universal. Ahora, de manera general, nosotros sufrimos por el pecado original, por la caída. Desde que Adán y Eva pecaron, el sufrimiento entró en la tierra. Y lo vemos, sufrimiento en las relaciones matrimoniales. Adán y Eva entraron en conflicto
inmediatamente entró el pecado a la tierra. Pero también en las relaciones familiares, interpersonales. Vemos inmediatamente o dentro de un tiempo prudente un hermano levantándose contra otro y matándole, el asesinato, sufrimiento. Pero también estos padres están enterrando a un hijo con el agravante de que el asesino es otro hijo. Imagínense el dolor tanto para Adán y como Eva. Pero también ahí viene el sufrimiento por el destierro. Fueron sacados del huerto. Sufrimiento al parir, parirás con dolor. Sufrimiento al trabajar. La tierra que antes era noble para contigo, ahora producirá cardos y espino. Y quizás lo más difícil para ellos, sufrimiento al estar alejados, al ser estropeada su relación con Dios. Evidentemente que sufrimos por ese pecado que entró en el mundo con esa decisión que ellos tomaron. Pero también sufrimos por nuestro propio pecado, como consecuencia directa de nuestra desobediencia. Sufrimos por el pecado nuestro y por el pecado de los demás al estar en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado. Ahora, hermanos, si nosotros nos damos cuenta en esta pandemia del COVID-19, ha servido para darnos cuenta de algo, de la universalidad del sufrimiento. Esta pandemia afecta a los ricos, a los pobres, a los deportistas, a los empresarios, a los militares, a los ancianos, a los niños. Todos nosotros, en mayor o menor grado, somos vulnerables ante esta enfermedad. De igual manera, el sufrimiento se hace extensivo a toda la raza humana. Ahora, hay una pregunta: ¿qué debía motivarles a ellos a sufrir injustamente? ¿Cuál era la causa que ellos debían aferrarse en medio de su sufrimiento? Y damos paso a nuestro segundo encabezado: la motivación al soportar o para soportar el sufrimiento. ¿Cuál es esta motivación? Buscar la gloria de Dios. Versículo 19. Léalo conmigo, por favor. Porque esto merece la aprobación. ¿Qué es lo que merece la aprobación? Estar sujetos por la causa del Señor a estos amos difíciles de soportar. Porque esto merece la aprobación. Si alguno a causa de la consecuencia delante de Dios, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Tú puedes sufrir obedeciendo a Dios, es lo primero que Pedro le está diciendo. Esto es honorable delante de Dios. Dios aprueba que ustedes sufran por su causa. Dios está siendo glorificado cuando ustedes están sufriendo, tratando de agradarle a Él. Cuando ustedes están sometiéndose a esos amos difíciles, no por causa de ese amo difícil, no por causa de la consecuencia de la desobediencia, sino para llevar gloria a Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado. Y esto es interesante porque la obra de Dios de santificación, de hacerles semejantes a Cristo, se está llevando a cabo, aunque ellos no lo entiendan. Dios es el que tiene el control. Dios los está transformando y esa obediencia, quizás ellos no están entendiendo todas las aristas del cuadro, pero en esa obediencia Dios está siendo glorificado. ¿Qué han hecho estos siervos? Ellos no han pecado, no nos dice. No ha ocurrido quizás como pasó con Onésimo, que probablemente defraudó a Filemón. Estos amos son difíciles de tratar y estos siervos deben de someterse. Pero también nosotros podemos sufrir obedeciendo el pecado. Pedro les dice: sufran y traigan gloria a Dios soportando el sufrimiento injusto. Pero hay otra manera en la cual nosotros podemos sufrir, y es obedeciendo nuestro pecado. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuál es la idea que Pedro está transmitiendo? Antes de ustedes conocer a Dios, cuando ustedes vivían en sus delitos y pecados,
Su pecado le traía sufrimiento y ustedes lo toleraban. ¿Y qué gloria había en sufrir por su desobediencia? Eso no traía ninguna gloria a Dios. De hecho, hermanos, es interesante que nosotros entendamos que tú y yo debemos vivir no solamente en medio del sufrimiento para la gloria de Dios, sino cada día debemos vivir para la gloria de Dios. No es solamente que suframos, es que este sufrimiento traiga gloria a Dios. Tú y yo conocemos de personas que sufren, incluso están dispuestos a dar sus vidas por una causa, pero que no lleva gloria a Dios. Tú y yo conocemos los yihadistas islámicos que están dispuestos a detonarse por una causa que no es la causa que lleva gloria a Dios. Pero también hay personas que dan su vida a ser quemados, al servir a los demás, quizás para su propia gloria, pero no para la gloria de Dios. Mira cómo lo dice Lucas, el mismo Cristo, hablando en Lucas 6:32. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan para recibir otro beneficio. Es decir, que claramente no tiene ningún tipo de sentido el obrar de una manera que no sea para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué esperanza tenían ellos en medio de este sufrimiento injusto? Y esto es interesante, ¿qué esperanza tenemos tú y yo? Pedro les ha dicho, ellos tienen amos que les maltratan, pero hay un Dios que les aprueba y que está siendo glorificado por medio del sufrimiento que ellos están atravesando. Ellos no se sienten bien, pero más que sentirse bien, ellos deben buscar glorificar el nombre del Señor. Ellos tienen amos difíciles de soportar, pero es un testimonio como creyentes para estos amos. Y también nosotros podemos ver algo maravilloso en esto. Este testimonio que ellos guardaron sirve para edificación y fortaleza de nuestras vidas. Puesto que ellos estaban en la parte más baja del escalón social y soportaron para la gloria de Dios, tú y yo que quizás no estamos en una esclavitud romana, debemos también soportar el sufrimiento para la gloria de Dios. Ahora, la historia de la iglesia habla del sufrimiento. Estamos en un mundo caído, como hemos dicho anteriormente, pero debemos recordar que Dios es bueno a pesar del sufrimiento. Dios es un Padre bueno y está en control de todas las cosas, aunque tú y yo estemos pasando por sufrimiento. Y si tú eres cristiano, el llamado es a confiar en Dios y en su misericordia a pesar del sufrimiento. Pero también, hermanos, hay otro cuadro. Si tú estás pecando, querido hermano, y estás sufriendo por el pecado, hay esperanza de redención en Dios, en confesar tu pecado y en apartarte. Ahora, ¿cuál debe ser finalmente el fundamento en medio del sufrimiento? ¿Dónde debían ellos mirar cuando el sufrimiento injusto llegaba? Y Pedro le dice, miren a Jesús. Miren a la cruz, miren el ejemplo de Cristo y sigan sus pisadas. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué dice Pedro? Mira a la cruz. ¿Estás pensando en sufrimiento injusto? Mira a la cruz, mira a Jesús, el real sufrimiento. Él es el verdadero siervo sufriente que describe Isaías en el capítulo 53. Pedro utiliza 3 analogías con respecto a Cristo para testificar que Cristo es ese siervo sufriente que narra Isaías 53. Evidentemente la primera es Cristo, nuestro ejemplo como siervo sufriente. Él es ese siervo sufriente. Cristo realmente sufrió.
desde su nacimiento hasta su tumba. Sufrió el rechazo de sus familiares en gran parte de su ministerio terrenal. Sufrió el rechazo de las personas que sanó, que le intercambiaron por un ladrón. Sufrió el ataque y el rechazo de los maestros, a pesar de mostrar superioridad en el conocimiento y en el temor reverente delante de Dios. Sufrió la negación y el abandono de parte de los 12 apóstoles, que le negaron en el momento donde quizás necesitaba más el estar acompañado. Fue incluso vendido por uno de sus seguidores. Evidentemente, Cristo es el siervo sufriente. ¿Qué debían ellos hacer? Al mirar la cruz de Cristo, al mirar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, al mirar la vida y sufrimiento de Cristo, ellos debían ser motivados. Y la idea es esta, es como un molde de caligrafía. Esto es la idea que Pedro está diciendo. Para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Hay un molde que como creyentes nosotros debemos seguir. Y ese es el molde que Cristo nos ha dejado. Ellos no iban a ser salvos por imitar y seguir a Cristo. Todo lo contrario, puesto que Cristo les había salvado, Él les había capacitado. ¿Para qué? Para poder soportar el sufrimiento. Como dice el pastor John Piper, si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, por nuestra riqueza, por la comodidad terrenal, entonces evidentemente que Dios odiaba al apóstol Pablo. Lo voy a repetir de nuevo, esta cita del pastor John Piper. Si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, por nuestra riqueza o por nuestra comodidad terrenal, evidentemente Dios odiaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona probada en el sufrimiento. Pero en el caso nuestro, Jesús es el siervo sufriente, el ejemplo del siervo sufriente, una vida perfecta. Nunca pecó. Jesús es nuestro ejemplo, como dice el texto, de no injuriar. Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. No maldecía en respuesta a aquellos que le estaban maldiciendo. Pero también Jesús es nuestro modelo al no desear venganza. Teniendo el poder de vengarse, Cristo optó por no desear el mal de aquellas personas que le estaban causando daño. De hecho, al estar crucificado, clamó al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, como siervo sufriente, es nuestro ejemplo para buscar la justicia divina. ¿Qué hizo Cristo? Encomendó su causa al que juzga justamente todas las causas. ¿Qué muchas veces hacemos tú y yo? Nosotros decimos: Señor, cóbrasela. Cóbrasela, quizás parezca un accidente. Yo soy tu siervo, véngame. Quizás de alguna manera deseando el mal a aquel que nos ha hecho daño. Pero también Jesús, como siervo sufriente, es nuestro ejemplo de la autonegación con tal de agradar al Dios el Padre. Jesús es un ejemplo de autonegación. Jesús no solamente fue al monte de la transfiguración, ese monte glorioso de la transfiguración, sino que también Jesús estuvo dispuesto a ir al monte triste de Getsemaní, apartarse en el dolor de la soledad cuando oraba en Getsemaní. Pero también Jesús estuvo dispuesto a sufrir y subir aquel monte Calvario de sufrimiento, porque Él sabía que esto agradaba al Padre y traía gloria al Padre y redención para su pueblo. Ahora, esto me llama la atención porque Jesús es nuestro siervo sufriente. Y usted y yo sabemos que hemos pasado en la República Dominicana por una campaña electoral reciente. Y hay algo que hacen los candidatos cuando están en campaña. Ellos ofrecen cambio. Ellos ofrecen hacer lo que nunca se ha hecho. Ellos ofrecen bienestar para la población. Ahora, yo nunca he escuchado a un político tratando de ganar seguidores diciendo: si tú quieres ser mi seguidor, debes tomar este ataúd y seguirme. Nunca yo he escuchado a alguien que quiere buscar seguidores para un partido político.
Si tú te inscribes en mi partido, te garantizo que vas a sufrir. Te garantizo que te van a rechazar. Tienes que estar preparado para sufrir. Nunca lo he visto. Ahora en Marcos capítulo 8, versículo 34, dice Marcos que grandes multitudes seguían a Jesús. Y que de repente Jesús se voltea y le dice, en Marcos 8, 34, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y los textos paralelos dicen cada día. Jesús se voltea y le dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz. Y esto es algo que quizás para nosotros no tiene mucha relevancia porque no conocemos las implicaciones de la cruz. Pero en la antigüedad es como si Jesús te estuviera diciendo, si tú quieres seguirme, toma la silla eléctrica y sígueme. Tú tienes que estar dispuesto cada día a morir. Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25. El mismo Jesús dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y oiga lo que dice Cristo. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo capítulo 10, versículo 24. ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros y con respecto al sufrimiento es que queremos lo mejor de los dos mundos. Queremos lo mejor de esta tierra y lo mejor de la vida eterna. Pero Jesús nos ha dicho que si queremos ser sus discípulos, debemos estar dispuestos a morir cada día. Morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos pecaminosos, morir al mundo y a sus placeres con tal de glorificarle a Él cada día. Y esto es interesante que nosotros lo reflexionemos. ¿Qué te está costando a ti el seguir a Cristo? A veces nosotros pensamos que ser cristiano es como darle un like a Cristo en las redes sociales. Y nos olvidamos de que para seguir a Cristo debemos estar dispuestos a sufrir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La pregunta es, ¿hay algún área en tu vida en la cual tú conoces la voluntad de Dios y no te sometes a ella? Como siervo de Dios que dices ser, ¿hay alguna área de desobediencia que a pesar de conocer la voluntad de Dios te sigues agradando a ti mismo o a los demás? Jesús es nuestro ejemplo de siervo sufriente. Pero no solamente es un ejemplo de siervo sufriente, es nuestro ejemplo de un Salvador sufriente. Versículo 24. ¿Cómo nos salvó Cristo? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. ¡Wow! Gloria a Dios. Pedro está citando a Isaías 53, versículos 5 y 7, donde dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Jesucristo es ese Salvador sufriente. Él tomó en un madero y cargó hacia el Calvario por nuestros pecados. Él lo hizo para derrotar el pecado y para que nosotros, muriendo al pecado, podamos vivir en novedad de vida. Podamos vivir en santidad. Él ha sido nuestro Salvador, el único que ha agradado a Dios el Padre desde la cuna hasta la tumba. ¿Cómo lo hizo? Siendo clavado como un vulgar delincuente en una cruz. Los judíos, a diferencia de los romanos, no clavaban a los delincuentes en una cruz. ¿Qué ellos hacían? Ellos le apedreaban y luego lo tiraban encima de un árbol y ahí lo dejaban quizás amanecer, para vergüenza de él y quizás de sus familiares al verle en un árbol
asesinado por su delito. Cristo, siendo inocente, cargó con ese castigo que tú y yo merecíamos. Y murió en un madero como un delincuente. Él ha sido nuestro sustituto perfecto. ¿Para qué? Como dice el texto, para que nosotros podamos eficazmente luchar contra el pecado, luchar contra el deseo de agradarnos a nosotros mismos, luchar contra los deseos de este mundo caído y vivir para su gloria, soportar el sufrimiento porque Él, siendo justo y perfecto, lo sufrió. Y esto, hermano, es la gran paradoja de la cruz. Cristo fue herido para darnos sanidad espiritual a nosotros y también sanidad física. Todas nuestras enfermedades, si no de este lado de la eternidad, Él nos ha prometido un cuerpo glorificado, donde en el cielo no tendremos enfermedades. No habrá necesidad de médicos en el cielo, porque no habrá enfermos que curar. Por la obra de Cristo tenemos, nuestra alma ha sido sanada por sus heridas, nosotros somos curados. Pero también la paradoja de la cruz, Cristo murió en una cruz para darnos vida. Muriendo Él nos dio vida. Pero también Él murió en debilidad para que tú y yo podamos ser fortalecidos. Él murió en sufrimiento para que tú y yo podamos soportar y tener gozo en medio de las aflicciones. Ahora, hermanos, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 25, no es simplemente una garantía. La obra de Cristo no es una garantía para que nosotros no suframos en esta tierra. Sufriremos. La garantía es que lo haremos para la gloria de nuestro Dios y Salvador. En estas elecciones que pasaron, como decía anteriormente, me llamó la atención de un señor de 66 años que fue a votar. Y alguien puede decir, predicador, pero ¿qué tiene de novedoso una persona de 66 años votando? Lo que me llamó la atención fue que luego de votar, lamentablemente, a esta persona le dio un infarto y murió. Un infarto fulminante que le quitó la vida. Ahora, cuando yo vi este caso, me surgió la pregunta, yo pensando, hay una decisión mayor, una elección mayor que la que él tomó como humano. O sea, más que un candidato que él marcara, sea cual sea, hay una gran pregunta y una elección. ¿Qué hizo esta persona con Jesucristo? ¿Qué hizo esta persona con el Evangelio, con la buena noticia que trae el Evangelio? Y me hago esta pregunta, hermano, porque esa es la pregunta más importante que podemos hacernos nosotros en esta tierra. ¿Qué tú vas a hacer con Jesucristo? Y esto es importante porque podemos decidir o sufrir por nuestro pecado o sufrir por la causa de Cristo en este mundo caído. Pero la pregunta sigue estando ahí. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué vas tú a decidir? ¿Cuál es tu elección? Ahora, hermanos, Jesucristo no solamente es un ejemplo de siervo sufriente, no es solamente un ejemplo del Salvador sufriente que nos habilitó, que nos rescató, sino que también Jesucristo es el ejemplo es nuestro ejemplo del buen pastor, del pastor sufriente. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quiénes éramos sin Cristo? Éramos ovejas descarriadas, ovejas fuera del redil, lejos de la misericordia de Dios, lejos del cuidado de Dios. Y hace algún tiempo yo prediqué sobre el Salmo 23, y hay algo claro que nosotros veíamos en el Salmo 23, y es el hecho de que la vida de la oveja, el bienestar de la oveja, está plenamente en el cuidado del pastor. Las ovejas son animales indefensos, nobles, que dependen de la supervisión, del cuidado del pastor. Isaías 53, versículos 5 al 7, narra esta realidad del ser humano sin Dios. Todos nosotros, no algunos, no dos o tres, todos nos descarriamos como ovejas.
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es este pastor sufriente? ¿Quién es? Este es Jesucristo, que como oveja fue llevado al matadero. Y hay algo maravilloso. En el Antiguo Testamento, las ovejas mueren por el pastor. Pero aquí vemos que en el Calvario, el buen pastor está entregando su vida por amor a sus ovejas. Jesús dijo, yo soy ese buen pastor, y el buen pastor entrega su vida por sus ovejas. El buen pastor es aquel que sale del redil a buscar la oveja perdida. Hermano, ¿de qué estamos hablando? En Lucas capítulo 15, versículo 17, en la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, al estar lejos, muerto en sus delitos y pecados, ¿qué pasó? Que aquel joven rebelde se acordó de la misericordia de su padre, se acordó de la bondad de su padre. ¿Y qué dice el versículo 17? Que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, la bondad de aquel padre trajo en amor a ese hijo rebelde. Pero de igual manera la bondad y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, manifestada en la obra salvífica de aquel siervo sufriente, de aquel pastor sufriente, de aquel salvador sufriente, nos debe llamar a nosotros a la reflexión y ser traídos por ese amor. Pero no solamente eso, ahora que tú y yo estamos en el redil, siendo cuidado por ese pastor, debemos confiar, porque Él no solamente pastorea, nos cuida de manera física, sino que el texto dice, el verso 25, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él cuida de nuestras almas, Él vela por el bienestar de nuestras almas, Él supervisa su rebaño, Él lo cuida. Y eso es algo maravilloso. Esa es una esperanza gloriosa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. De que no solamente Él nos salvó y nos ha dejado solos en un mundo de sufrimiento, sino que nosotros podemos seguir sus pisadas porque Él va con nosotros. Él nos acompaña, Él nos pastorea, Él nos supervisa. Qué maravilloso, hermanos, nosotros podemos ver este mandamiento de sufrir para la gloria de Dios, motivados por buscar la gloria de Dios y sobre el fundamento glorioso de la obra de Cristo en propiciación por nuestros pecados. Qué confianza tan hermosa tenemos tú y yo como creyentes. Hace algunos días estaba participando con mi sobrina Sara Angélica, organizando un cumpleaños, una fiesta sorpresa para su hermana que cumplía 3 años. Y teníamos una lista para la fiesta. Y yo meditaba con respecto a la piñata, al payaso, y yo pensaba en esto. Y cuando estábamos en la organización del cumpleaños, leí una historia que me impactó. Y fue el testimonio de un payaso, de un niño, un payaso que animaba cumpleaños para niños. Y me llamó la atención porque en medio de la pandemia, como han prohibido las fiestas y los cumpleaños, este payaso en medio de la crisis económica ha tenido que buscar otro empleo. Y el empleo que él buscó fue de fabricante de ataúdes. Él se encarga en el ataúd de coser el forro blanco que le ponen a los ataúdes. Y esto llamó mi atención porque qué profunda tristeza para este hombre. Pasar de ganarse la vida alegrando niños, haciendo actos de trucos de magia,
cantando canciones, haciendo juegos infantiles, alegrando. El payaso es el alma del cumpleaños. A pasar a ser ataúdes. ¡Wow! ¡Qué cambio tan drástico para este hombre! Quizás gente buscándole, pero tú fuiste el payaso que estaba en el cumpleaños de mi hijo. ¿Y cómo es que ahora me vas a vender un ataúd para enterrar a un familiar? Hermanos, si tú y yo no somos conscientes de la obra de Cristo, podemos permitir que el sufrimiento nos amargue la existencia. Y de ser un pueblo que viva de manera gloriosa, de ser un pueblo que motive a otros a preguntar la razón de nuestra fe, podemos entonces permitir que el sufrimiento amargue nuestra existencia, nos robe la vocación de predicar el evangelio, el gozo que produce servir a Dios. Hermanos, podemos confiadamente, ya que Dios caminó por el camino, por la senda del sufrimiento, tú y yo podemos caminar confiadamente porque contamos con su ayuda. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, oh Dios, porque estamos confiados de que tú nos ayudas. Yo te pido que tú asistas a aquellos que están pasando por el sufrimiento, que salves a aquellos que están perdidos y que nos ayude cada día a brillar y poder vivir para tu gloria, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda abajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman. Y se besa la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta
nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y nos sentimos como el viejo pescador. ¿A quién